Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les van? ¿Qué tal? Luján tiene abierto dos que entró por la computadora y por el celular. Sí, es que uso el micrófono de mi celular, no me ando el de la computadora y bueno, para que vea que le estoy prestando atención. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas. Hoy somos niñas nada más. Luciana, Luján, Flor, Sonia y se está uniendo Laureana, creo. Está la profesora Eleonora y yo retornando de las vacaciones, nuestra primer clase del segundo cuatrimestre. Vamos a dar inicio al eje número 3, ¿sí? Este eje número 3 en particular es muy importante porque este eje trata o habla particularmente sobre el aprendizaje. Recuerdan que en el eje 1 vimos cómo la psicología educacional se convierte en ciencia y en el eje 2 vimos todo lo que tiene que ver con las teorías psicológicas del aprendizaje que influyen o que dan muestra, cuentan cómo se producen los aprendizajes en determinados contextos, ¿sí? En este eje nosotros lo que vamos a ver principalmente son los sujetos que aprenden, ¿sí? El eje se llama el proceso de aprendizaje y los sujetos que aprenden. Por lo tanto, en este eje vamos a hacer hincapié en cuáles son las condiciones que necesita un sujeto para que se produzca el aprendizaje. Vamos a hacer un recorrido por lo que es el aprendizaje propiamente dicho de varios autores. Luego vamos a entrar en las dimensiones que influyen en el aprendizaje desde las teorías psicológicas del aprendizaje. Vamos a ver motivación, vamos a ver inteligencias múltiples, y dentro de estas inteligencias múltiples vamos a ver un tema en particular que son la inteligencia emocional, que es un tema nuevo que está abordando la neurociencia, como así también vamos a ver un poco sobre la construcción de la subjetividad mediada por la tecnología, que justamente este año y el anterior nos está marcando tanto el tema de la virtualidad y cómo se van a producir los aprendizajes de acuerdo a esta nueva mirada educativa, ¿no? Bien, el primer texto que nosotros vamos a abordar es el texto de Susana Leligua. En ese texto habla sobre el aprendizaje humano y ahí nos hace ver ella que el aprendizaje es el proceso de constitución del sujeto y de toda la humanidad, ¿sí? Es un proceso que diferencia al hombre de todos los otros seres vivos y presenta particularidades según la época, según el contexto histórico, porque las sociedades son las que determinan lo necesario para que se constituya ese sujeto social, ¿sí? Ese miembro de la sociedad. ¿Estamos? Susana Leligua e Irene Scangarello, siempre hablamos de Leligua nada más y la dejamos de lado a Irene Scangarello. Nos dice que el ser humano se puede definir como un sujeto epistémico. ¿Recuerdan quién hablaba de sujeto epistémico? ¿Quién hablaba en el eje 2, en las teorías del aprendizaje, que el sujeto era un sujeto epistémico? Piaget, Piaget, muy bien, Luján. ¿Por qué decía él que era epistémico? ¿A qué hacía referencia? A ver si se acuerdan, si no lo revisamos de nuevo. ¿Por qué sería epistémico? Episteme venía de ciencia. La epistemología es el estudio del conocimiento, de las ciencias. Y en este caso, episteme como sujeto, ¿qué sería? Profe, era porque tenía la capacidad de modificar el medio e interactuar con él para darle sentido, algo así había entendido yo. Podría ser, pero más que nada porque es un sujeto curioso, un sujeto que indaga, un sujeto que está constantemente en búsqueda de conocimiento, ¿sí? Desde el momento en que nacemos,
buscamos conocer. Por eso es que ella dice que el sujeto es un sujeto epistémico, porque se accede al conocimiento, como usted bien decía, de su realidad cultural, de su realidad social, de su realidad natural, ¿sí? Está interesado por aprender para integrarse al medio y encontrarle sentido y significado, digamos, al mundo que lo rodea. ¿Se entiende ahí, verdad? De acuerdo a esa definición de aprendizaje, entonces nos posicionamos en una determinada teoría, en este caso, como dijeron ustedes, en una teoría psicogenética, ¿verdad? Pero si yo me posicionara en otra concepción de aprendizaje, podría decir que estoy dentro del conductismo, donde puedo decir que el aprendizaje son aquellas conductas manifestadas a partir de un conocimiento. En ese caso, ¿en qué teoría me estaría posicionando? Conductas manifiestas o el resultado final El conductismo. del aprendizaje. Claro, muy bien. Fíjense ustedes entonces cómo, dependiendo de la postura de aprendizaje que yo tome, voy a posicionarme en una determinada teoría del aprendizaje. Ustedes van a encontrar en el texto de Cecilia Siperovich que ella dice TPA, está así con mayúscula, TPA, que en realidad hace referencia a las teorías psicológicas del aprendizaje. ¿Se entiende, no? Queda claro entonces cuando lean TPA, hace referencia a las teorías psicológicas del aprendizaje. ¿Sí? Bien. Entonces decíamos que en la actualidad es necesario tener en cuenta, considerar esas definiciones de aprendizaje, porque eso nos va a permitir ver cómo el otro aprende, ¿sí? En base a los avances tecnológicos, en los avances científicos, a la producción de otros campos, porque dependiendo también qué área de aprendizaje o de conocimiento es que yo voy a utilizar determinada teoría del aprendizaje. Si estoy dentro de las ciencias duras, es muy posible que me remita mucho a la teoría conductista, o es lo que se cree, que dentro de lo que es el área matemática, ciencias naturales, tengo que ser conductista. Sin embargo, las teorías cognitivas aportan mucho más al conocimiento y al aprendizaje de esas materias porque me muestran el proceso de cómo se producen esos resultados, ¿sí? Antes, cuando íbamos a la escuela, yo me acuerdo que aprendí a multiplicar de memoria y nadie me enseñaba cómo se producían los procesos, o sea que 2 veces más 2 me daba por resultado 4, era 2 por 2, 4 y punto. En cambio ahora se trabaja haciendo actividades que muestren un proceso de apropiación de ese conocimiento. ¿Se entiende? A veces uno dice, como estamos en matemáticas, somos conductistas. Y en realidad hay muchos profesores de matemática que son conductistas y que les cuesta cambiar la metodología de aprendizaje. En cambio, en letras, como ustedes, somos más cognitivos, porque esperamos que en el alumno se produzcan ciertos efectos o ciertos procesos a la hora de la comprensión lectora. ¿Sí? ¿No les pasa a ustedes que cuando trabajaban lengua en la secundaria, por ejemplo, que ustedes sean docentes el día de mañana, van a tener en cuenta esto? Les hacían muchas preguntas en torno a los sujetos, en torno al escenario, en torno al tiempo, en torno al clima, en torno al tipo de texto, y eso hace que uno mire un texto de otra manera. Ya no es la lectura simplemente por leer y entender de qué se trata, sino comprender los procesos por los cuales se dan las situaciones que se dan en un libro. ¿Sí? Yo soy, bueno, la profe Leonora también, somos muy cinéfilas y lectoras de novelas, nos gusta mucho. En el caso particular coincidimos con las lecturas de la lectura mágica, del ámbito mágico, como Harry Potter. Yo he leído los libros de Game of Thrones, me gusta mucho leer. Y en esta mirada que uno tiene con otra, podríamos decir, con un conocimiento más profundo de lo que es la
la psicología del aprendizaje, uno puede mirar con otros detalles la lectura que está haciendo. Hace un análisis más exhaustivo y eso les va a pasar a ustedes cuando se reciban, teniendo un bagaje de conocimiento mucho más amplio sobre el ámbito de letras, van a poder tener otra mirada, quizá una mirada más crítica, más profunda, dependiendo del texto que aborden. ¿Está claro ahí? ¿Sí? ¿Continuamos? ¿Sí? Bien. Acá les voy a hacer una lectura literal. Vygotsky dice que las condiciones sociohistóricas del momento actual dan cuenta de profundos cambios. Y hoy, en la sociedad contemporánea, no podemos negar los cambios y avances de la ciencia y la tecnología. A partir de la aparición del cine y la televisión, la cultura de la palabra escrita pierde el monopolio frente al imperio de la imagen. Esta transformación básica en los modos de receptar información recibe todo tipo de valoraciones. Consecuentemente, dice Vygotsky, no podemos negar nuevas prácticas sociales. Hablamos que Vygotsky murió en 1936. Y fíjense, si prestaron atención a lo que yo leí recién, que él decía cómo las prácticas sociales, la cultura, la relación con los otros, cambia o permite el cambio de conducta de un sujeto. Y los avances que se están dando, y él hablaba ya en ese entonces, avances científicos y tecnológicos. Para ese entonces el cine recién estaba naciendo. Pero pongámonos en el lugar de Vygotsky hoy, 2021. ¿Qué opinan del aprendizaje respecto a toda la cuestión social que estamos viviendo? Cuenten desde su experiencia cómo están viviendo estos cambios que se han producido en educación, sobre todo. Desde lo social, ¿qué pasó en lo social que ha habido cambios? A ver, ahora me están mirando a través de una pantalla. ¿Por qué me están mirando a través de una pantalla? Porque no podemos tener clase presencial. Bien, ¿y cuál es el motivo que no tenemos clases presenciales? De la pandemia. Ajá. Bueno, Fíjate. sí, entiendo el punto de lo que dice usted, pero me da vergüenza hablar. No, acá estamos Sí, para aprender. Justamente quizás esta relación que tenemos a través de la pantalla, Luciana, tendría que darle menos vergüenza que a veces en la presencialidad, ¿no? Cuando los cuerpos se juntan es otra la mirada, pero acá estamos de lejos, no nos vamos a criticar. La idea es que participemos y aprendamos de lo que el otro tiene para decir, que siempre es importante todo lo que ustedes digan. Bien, contame entonces. en mi caso puntual, o sea, con el tema de las herramientas tecnológicas y cómo Sí, interactuamos con ellas, no es muy diferente porque por ahí ya las conocía, pero sí eso de por ahí te cambia mucho cómo vos interactúas con el profesor. En algunos casos es para mejor y en otros para peor, pero y tengo amigos que también les ha pasado que, por ejemplo, están en abogacía y claro, ellos son muchísimos y tienen ese problema de que, claro, son muchos, las redes no dan tampoco mucho espacio, se ponen unos encima de otros, entonces es difícil para ellos. En cambio, nosotros que somos pocos, es como que no se pierde tanto esa versión del aula. bien, bien, bien. Bien, Luján, Flor, Sonia, Laureana, ¿alguna que quiera contar? Yo coincido con Luciana. ¿Me escucha, profe? Sí, sí. Yo coincido con Luciana porque también tengo amigos que están en la Facultad de Ciencias Económicas y veo mi experiencia y creo que mi experiencia siempre es mucho mejor porque es una relación más personalizada, ¿no? Al ser muchos,
es como que hay una relación que no es tan humana entre el alumno y el docente y acá se nos presta otro tipo de atención muy diferente. Se saben nuestros nombres. Claro, bueno, el Hermoso. hecho de saber los nombres también nos ayuda a la tecnología, porque gracias a que en el correo aparece en el Meet aparece el nombre de ustedes, me resulta a mí también más fácil identificarlos. Y eso es bueno porque cuando uno se siente interpelado por el otro a partir del nombre que tenemos, es bueno porque uno se siente reconocido como persona y demás. Bueno, fíjense cómo estas relaciones interpersonales tienen que ver también con los cambios que se produzcan a nivel social. En estos momentos no tenemos el contacto de los cuerpos, como diría Foucault, pero sí lo tenemos a través de herramientas tecnológicas que nos permiten conectarnos, que nos permiten acrecentar, en este caso, mi proceso de enseñanza y su proceso de aprendizaje, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, Leligua decía que entonces el aprender es un proceso personal, pero también es social, ¿sí? En el cual el sujeto va a conformar su propia subjetividad y a la vez va a construir matrices de aprendizaje. Ese conjunto, las matrices de aprendizaje sería ese conjunto de experiencias que conforman los modos de aprender que tenemos cada uno. Cada uno de nosotros tenemos una matriz independiente. ¿Qué quiere decir? Que cada uno estudiamos y aprendemos de diferentes maneras o abordamos la realidad o abordamos el conocimiento de manera diferente, ¿sí? El aprendizaje sería ese resultado del intercambio entre el mundo y el sujeto. Por eso es que yo les decía que intervienen variables personales, sociales, que pueden ser grupales, institucionales, culturales, históricas, pero fundamentalmente aprender tiene que implicar un proceso de cambio. Eso lo tienen que tener muy claro, ¿sí? Porque si no se producen cambios a nivel cognitivo, no puedo decir que se produjo el aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo me enfrento a algo nuevo de este mundo que acabo de nombrar, social, cultural, institucional, personal, familiar, a cualquiera de las realidades en las que me relaciono, y aprendo algo, si eso no produce un cambio, no se produce un aprendizaje. Y el cambio, recuerden, cuando volvemos a las teorías de aprendizaje, hablábamos de cambio no necesariamente en nuestra conducta corporal, sino cambios a nivel cognitivo, ¿sí? Estas maneras de mirar el mundo de manera diferente, que es lo que yo les estoy diciendo. A medida que ustedes están aprendiendo nuevos conocimientos, miran el mundo de otra forma, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, verdad? ¿Queda claro? ¿Sí? Bien. Continuando con ese texto de Susana Leligua e Irene Scangarello, ella habla de que aprender implica un cambio y ese cambio tiene que ver con algunos factores que intervienen en ese proceso de cambio. ¿Cuáles son esos factores que van a intervenir en el proceso de cambio? Y ella dice que son las matrices de aprendizaje, las expectativas, la disponibilidad para aprender, las diferencias individuales y el sujeto de la enseñanza. ¿Quién es el sujeto de la enseñanza? ¿El alumno, profe? El sujeto de la enseñanza. ¿Quién será? ¿Será el El alumno? docente. El docente, muy bien. El sujeto del aprendizaje sería el alumno. ¿Sí? ¿Quieren que les repita cuáles son esas? De todas maneras están en los textos, ¿no? Pero les repito como para que más o menos queden. ¿Cuáles son los factores que intervienen en ese proceso de cambio? O sea, en el aprendizaje sería
son las matrices de aprendizaje, las expectativas, la disponibilidad para aprender, las diferencias individuales y el sujeto de la enseñanza. ¿Sí? Bien. Las matrices de aprendizaje, como recién les decía, esa manera de aprender, la modalidad con la que el sujeto organiza y significa toda su experiencia, todo su universo, ¿sí? Son modalidades más o menos estables, que nosotros las vamos conformando desde el inicio de la vida. Tiene características inconscientes, ¿no? Porque esto no lo podemos manejar nosotros. Es inconsciente y va cambiando, puede ser flexible, digamos que puede cambiar a lo largo de nuestra vida. Pero nosotros podemos poner voluntad para el cambio y muchas veces no producirse esos cambios. Porque justamente esa matriz de aprendizaje tiene que influir para abordar un determinado problema y poder solucionarlo. ¿Sí? Está clara ahí la matriz de aprendizaje. Las expectativas tienen que ver con lo que cada uno espera del otro, tales como conducta, palabras, actitudes. ¿Sí? Cada uno construye diferentes opiniones o representaciones de lo otro, ¿verdad? O del encuentro con el otro. Entonces, acá los sujetos pedagógicos, que serían el docente y el alumno, fíjense que aquí estoy hablando de sujetos pedagógicos. No es lo mismo que cuando dije hace rato, sujeto de la enseñanza es el docente y el sujeto del aprendizaje es el alumno. Si yo los uno a los dos, hablo de sujetos pedagógicos. ¿Sí? Estos sujetos pedagógicos se ven de determinada manera y esperan conductas acordes a las expectativas que tenemos. Por ejemplo, yo espero de mis alumnos, esa es una expectativa, que todos participen, que todos lean los textos antes de ingresar al aula, ¿sí? Y a lo mejor ustedes como alumnos tienen ciertas expectativas respecto a nosotros los profesores, ¿sí? ¿Será bueno, será malo? Y a veces influyen en esas expectativas los comentarios de otros. A ustedes les debe haber pasado que con respecto al sujeto de la enseñanza, que es el profesor, que muchas veces crea una determinada imagen para los alumnos y esa imagen la van transmitiendo los alumnos de curso en curso. Ya te va a tocar con la profe Claudia, no sabes jodida que es la profe Claudia. Entonces ustedes ya tienen esa predisposición de ese profesor. O entre profesores que decimos, sí, los chicos de letras siempre han sido muy buenos alumnos, escriben muy lindo, tiene que ver con sus características de haber elegido esa carrera. Fíjense cómo las expectativas pueden variar. Bueno, esas expectativas, ahora yo hablé más o menos de expectativas positivas, pero también pueden ser expectativas negativas. Y eso predispone a que el aprendizaje no se dé. ¿Sí? O bien se obstaculice o se frene o sea muy lerdo que se produzca el aprendizaje, o sea, ese proceso de cambio va a demorar mucho porque hay una expectativa negativa. Cuando uno tiene una expectativa negativa, lo que hace es predisponerse de mala gana hacia el aprendizaje. Esa materia, las materias pedagógicas horribles, no me gustan, pero las tengo que estudiar. Y en esa predisposición de negatividad, quizá cueste un poco más acceder al conocimiento. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bien, otro de los factores que influyen es la disponibilidad para aprender. Todos están más o menos relacionados. La disponibilidad para aprender tiene que ver con la motivación, que es una de las condiciones fundamentales para que se produzca el aprendizaje, ya que la motivación inicia, dirige y regula una actividad, sobre todo cuando tiene que ver con el aprendizaje, ¿sí?
Y acá juega un papel preponderante la autoestima y el autoconcepto, sobre todo el autoconcepto. ¿Saben qué es el autoconcepto? ¿Pero escucharon hablar del autoconcepto alguna vez? ¿O el autoestima? ¿No? Sí, profe. Sí, Luciana, ¿en qué? El autoconcepto sería como cómo nos percibimos nosotros, o sea, individualmente. Y bueno, la Perfecto. autoestima entiendo que es porque lo vi en el colegio cuando tenía psicología, pero bueno, son términos que por ahí no los tengo arraigados. Claro, pero más o menos lo que interpreta. ¿Qué sería autoestima? ¿Sería lo mismo que autoconcepto? No. Hay una diferencia muy chiquita entre las dos, es una línea muy fina, pero creo que la autoestima vendría a ser como, o sea, es cómo nos percibimos, pero no me acuerdo exactamente relacionado a qué, creo que con las emociones y algo así, pero no Ah, sabría decirlo, profe. para que quede así más claro, más rápido, el autoconcepto está bien esto que usted dice, que es cómo nos percibimos. Y el autoestima es cómo creo que el otro me percibe. Y ahí cometemos a veces errores, porque creemos que el otro no me quiere, el otro dice que yo soy tonto, el otro, siempre ponemos esa percepción de la mirada que tenemos en el otro, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Por qué les decía que el autoconcepto juega un papel importante? Porque el autoconcepto y la disponibilidad para aprender se relacionan recíprocamente, ya que es la descripción sobre sí mismo y es determinante en el logro o no del aprendizaje. Si yo creo que voy a poder, lo voy a lograr, ¿sí? Yo les cuento particularmente mi experiencia, ¿no? Yo he sido una persona siempre, toda mi vida, autoexigente. Y esa autoexigencia a mí me llevó a tener problemas de salud. Y hace unos años, que tengo la dicha de tenerla la profe Eleonora acompañándome en la cátedra, ella me va a escuchar decir muchas veces, ya no me caliento. Es light, sí se puede, sí se va a lograr con tiempo, despacio, paciencia. Tenemos una amiga en común que dice, a esta altura de mi vida ya no me voy a preocupar. Pero eso se logra después de haber atravesado grandes tropiezos y tomar distancia de los problemas y decir, no, no me puedo amargar o no me puedo. El tema es convencerse de que uno lo mismo lo va a lograr, despacio, pero lo va a lograr, con tiempo, pero lo va a lograr. ¿Sí? Antes tenía que ser ya, 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 ya. Ahora he cambiado y he mirado la vida desde otra forma y ya no estoy tan saturada de presión alta, de gastritis y de enfermedades por tras de los nervios. Obvio, ustedes son jóvenes, están en otra etapa de su vida, pero cuando lleguen a mi edad van a acordarse de la profe Claudia que decía que hay que tomarse todo mucho más con calma. Espero que se acuerden de la profe Claudia el día de mañana. Bien, otro de los factores, habíamos dicho, a ver, recuérdenme, las matrices, las expectativas, ¿qué otro más les dije? Disculpen. Disponibilidad para La aprender. disponibilidad para aprender. Otro de los factores son las diferencias individuales. Bien. En las diferencias individuales tenemos que tener en claro que no hace mención solo a las potencialidades genéticas, ¿sí? Sino también de los factores ambientales con los que interactúa un sujeto en particular. Y acá voy a hacer mención al proyecto escolar moderno. Ustedes han tenido pedagogía en primer año, ¿no? Sí, más o menos vieron algo de la historia de nuestro sistema educativo y de los modelos teórico-didácticos que se dieron en el aula. A principios de nuestro sistema educativo, allá por el 1884, si no me equivoco, no sé si es 2 o 4, Eleonora, 82, 84.
Entre el 82 y el 84, ahí porque primero surge, está todo este planteo respecto a si efectivamente se debía aplicar el sistema educativo o no, y después en el 84 es cuando efectivamente se aplica. Bien, ahí como dice la profe Eleonora, 1884, o sea, fines del siglo XIX, aparece el sistema educativo argentino regulado por una ley que es la ley 1420 o 1420, como le llamamos más comúnmente, donde esa ley lo que hace, particularmente, diseñar una escuela donde un docente enseña a un grupo de alumnos en un tiempo y espacio determinado, con jerarquías preestablecidas y con una fuerte presencia de lo pedagógico, ¿sí? Donde los alumnos solamente escuchaban atentamente las enseñanzas de un maestro y la familia lo único que hacía era cubrir las necesidades básicas, ¿sí? Esta estructura escolar tiene una tendencia homogeneizadora, no atendía a la diversidad, lo diferente quedaba excluido, la subjetividad quedaba fuera de toda consideración. ¿Sí? Ahí estamos hablando de un modelo conductista dentro de las teorías psicológicas del aprendizaje, donde lo único que importaba a ese docente o a ese maestro que impartía la clase es que el alumno aprenda, y la manera de aprender era muchas veces a través de premios y castigos, ¿sí? Un docente que podía golpear a su alumno con el puntero, que podía castigar frente a sus compañeros, que podía hasta expulsarlo de la institución educativa de acuerdo al comportamiento. Y los alumnos que no podían amoldarse a ese molde, valga la redundancia, molde homogeneizador, era expulsado del sistema, ¿sí? Yo tengo 50 y tantos años, no voy a decir cuántos, nada, ya soy abuela, chicas. Sin embargo, mi educación primaria fue en la década de los 80 y tuve todavía resabios de esa educación positivista, ¿sí? Fíjense ustedes cómo es muy fuerte todavía esa educación conductista, homogeneizadora que tenía la escolarización de la escuela moderna, que se la conoce dentro del ámbito histórico, ¿sí? En ese entonces no se tenía en cuenta todas las diferencias individuales. Hoy en día, esperemos que esto siga revalorizándose cada vez más y que tengamos en cuenta las diferencias individuales. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Qué serían las diferencias individuales? ¿Qué entienden por diferencias individuales? ¿Ustedes son diferentes entre sí? Bien. Luján lo duda, parece. ¿Usted es diferente a sus compañeras o es igual? No, profe, soy diferente. Bien, muy bien. Flor, ¿qué opina? ¿Y si claro, todos somos distintos. Bien, pero si yo les digo que les estoy enseñando un mismo contenido y todos tienen que aprender el mismo contenido, ¿son diferentes o iguales? Ahí se crea una dicotomía, una disyunción. La ley 26.206, en los artículos 80 aproximadamente, entre el 80 y el 90, habla sobre las diferencias individuales, que hoy en día debemos dar educación de calidad, haciendo mención a la igualdad y a las diferencias individuales. La igualdad está dada porque para todos se debe brindar educación y de calidad, teniendo en cuenta la manera en que cada uno va a aprender, en que cada uno tiene una posibilidad económica, en que cada uno tiene una diferencia particular, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de diferencias individuales, hacemos mención a esas características que nos hacen únicos, ¿sí?
características no solo genéticas o biológicas, sino también sociales. Estamos parados en un determinado lugar del universo que nos hace ser especiales. Y esa especialidad está dada por esa diferencia individual. Eso nunca pierdan de vista a la hora de enseñar como docentes, que ustedes van a tener 30 alumnos en una sala de secundaria, pero cada uno de esos 30 alumnos es un sujeto con sus particularidades y sus singularidades. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Y creo que ya vamos para el último factor. Ya vimos las diferencias individuales, la matriz de aprendizaje, la disponibilidad para aprender, las expectativas, y vamos al sujeto de la enseñanza. Ese sujeto de la enseñanza es un adulto cuyas posibilidades profesionales, posibilidades o habilidades, digamos así, profesionales, tienen una implicancia decisiva en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, como así también sus características psicológicas, conscientes o inconscientes, cómo nos manifestamos, cómo nos comportamos como docentes, va a influir en el establecimiento de ese vínculo educativo, ¿sí? Los vínculos que son necesarios, pero esos vínculos deben ser asimétricos desde lo cognitivo y lo relacional. ¿Qué quiero decir con esto de que los vínculos deben ser asimétricos? Desde lo cognitivo y desde lo relacional. Que se debe entender su posición como docente. No Ajá. tenemos la misma relación. Bien. No podemos pensarla como un igual cuando usted es quien posee la habilidad y el conocimiento. Bien, muy bien, Luján. Entonces, ahí, como les decía recién, desde lo cognitivo, porque supuestamente yo he creado mi matriz de aprendizaje a lo largo de los años, he ido formándola, he ido aprendiendo a cómo enseñar y tengo el conocimiento que ustedes no tienen, por eso yo les imparto este conocimiento. Por eso es que hay una relación asimétrica desde lo cognitivo. Y desde lo relacional, porque como docente tengo que guardar mi lugar de respeto hacia los alumnos, ¿sí? Ahí fíjense que muchas veces, ya cuando entremos en el eje 4, ahí vamos a ver particularmente los vínculos que se forman entre docente y alumno, ¿no? Pero fundamentalmente, hoy en día se ha dado muy fuerte esto de la relación vincular y relacional, que debe ser sumamente asimétrica, sobre todo cuando trabajamos con diferentes géneros, ¿sí? Me ha pasado, por ejemplo, cuando están en la secundaria, en la primaria, se les determina a los profesores cuidar de diferentes sectores en los recreos. Y tocarme, por ejemplo, el baño con otro compañero varón. Entonces, tener que entrar al baño de los varones para mí era muy violento, entonces tener que pedirle a él que entre, que se fije, que cuide, que fíjense ustedes que es muy delicado, podríamos decir, desde el punto de vista relacional, esas situaciones, ¿no? Pero dentro del aula, nosotros es simplemente tratar a todos por igual con respeto. En ese sentido viene la relación o los vínculos que se pueden formar con los docentes y los alumnos en el ámbito del respeto, de la tolerancia, eso ya lo vamos a ver en el eje 4 particularmente, ¿sí? Bien. Bueno, decíamos que entonces el docente conforta, digamos, al alumno y se comporta como un instrumento imprescindible en la tarea porque tiene que tener él las competencias didácticas para ir mejorando cotidianamente, ¿sí? Pero acá se van a presentar obstáculos o dificultades que se pueden presentar cuando un sujeto aprende, ¿verdad? Porque siempre decimos que el proceso de aprendizaje no es un proceso lineal,
Es un proceso que tiene altibajos, círculos, retrocesos, vuelvo a seguir, ¿sí? Muchas veces se producen desordenadamente, se entremezclan, ya que el aprendizaje es un proceso que vive cada sujeto en relación con las necesidades que tenemos, deseos, posibilidades, en el que además intervienen muchos factores como los familiares, laborales, físicos, psicológicos, psicopedagógicos, ¿sí? Que estos pueden bloquear, obstaculizar o inhibir el aprendizaje. Nosotros hemos tenido como mirada fuerte ahora desde los exámenes que se presentaban el año pasado, muy pocos estudiantes a rendir, ¿sí? Se inscribían o bien no se inscribían. Este año hemos tenido alumnos que ya se han inscrito y que se han animado a presentarse. Y esto seguramente va corriendo de boca en boca y va provocando que los alumnos quieran rendir porque está en su ámbito, en su afán de querer recibirse, de terminar de rendir y demás. Pero, ¿cómo hay ciertas situaciones que obstaculizan? Luciana recién me hablaba del miedo, la vergüenza, esto de enfrentarse a través de una cámara, de prender la cámara, no es lo mismo que estar presencial. Y hay situaciones familiares, laborales, psicológicas que impiden también que uno pueda aprender, ¿verdad? ¿Sí? En ese sentido, nosotros lo que tenemos que hacer como docentes es tratar de captar esas problemáticas que pueda haber en un alumno determinado y tratar de ayudarlo dándole estrategias de aprendizaje para que se produzca ese aprendizaje, ¿sí? Y así vamos llegando a lo que Irene Scangarello daba como definición de aprendizaje y decía que el aprendizaje humano entonces es un proceso complejo atravesado por múltiples dimensiones afectivas, cognitivas, socioculturales, ¿sí? Entre otras. Es idiosincrásico y contextualizado en un tiempo y en un espacio. El aprendizaje es el proceso por el cual el sujeto humano va a adquirir un determinado lenguaje de acuerdo a su época, a su cultura, lo cual le va a permitir pensar, significar la realidad, comunicarse con otros, ¿sí? Es justamente este aprendizaje lo que caracteriza a la humanidad, a la humanidad diferenciándolo de otros seres vivos, ya que es el único animal, podríamos decir, que no solo hace, sino que piensa lo que hace. ¿Sí? Esta es una definición muy fuerte porque los animales pueden hacer, pero no piensan lo que hacen. Nosotros tenemos la capacidad de reflexionar sobre lo que hicimos, ¿sí? El aprendizaje se produce entonces durante toda la vida, tanto en situaciones formales, que sería la escuela, como en informales, en la vida cotidiana, ¿sí? Y puede ser voluntario, explícito, involuntario o implícito. Todo va a depender de la mirada que tengamos, de la motivación que tengamos. Y para ir cerrando con este texto, ya estamos cerca de la hora, vamos a ver que Susana Leligua hace una distinción entre lo que es el aprendizaje humano, que ya lo acabamos de ver, a lo que es el aprendizaje propiamente escolar, ¿sí? Y ella dice con el aprendizaje escolar que requiere otro tipo de tratamiento porque es un aprendizaje muy complejo. Tal como lo dije anteriormente, el aprendizaje es influido por procesos históricos y sociales, y en el caso del aprendizaje escolar debemos considerar que se produce dentro de una institución escolar, que es la escuela, y las instituciones son creadas por la sociedad para satisfacer determinadas sociedades. Y como las sociedades se van modificando, también lo hacen las instituciones. Ahora bien, la institución escolar fue creada respondiendo a un mandato social. ¿Y cuál era ese mandato social? La formación de ciudadanos. ¿Alguien sabe algo de la historia de cuando surge nuestro sistema educativo y aparece la escuela pública
en esto de la formación del ciudadano. ¿Por qué habría que formar ciudadanos? Ubíquense allá por el 1890, 1900. ¿Qué pasaría en Argentina? ¿Qué había? ¿Grandes olas de qué? Inmigrantes. Muy bien, de inmigrantes. Entonces, ¿por qué habría que formar al ciudadano? ¿Por qué decía así ese imperativo escolar o educativo? ¿Qué les parece? Estos inmigrantes en grandes olas, sobre todo de Italia y España, ¿sí? ¿Hablaban nuestro idioma? El español puede que sí, pero tenía su lunfardo, su manera de expresarse diferente a lo que era ya el ámbito de la conformación del Estado-Nación Argentina, ¿no? Pero su cultura era diferente. Por más de que hable español, el de España, su cultura era diferente a la nuestra. El italiano habla italiano y es una cultura diferente. Entonces, lo que se debía reforzar para que se conformen ciudadanos argentinos, ¿sí?, era justamente reforzar la alfabetización tanto de las letras como de los números, porque todos estos inmigrantes que llegaban no venían alfabetizados. Y para lograr un Estado-nación se buscaba justamente que haya gente alfabetizada, que los hijos de esos inmigrantes aprendan nuestro idioma, nuestra cultura, ¿sí? Hay textos, libros riquísimos de la historia para leer, ya sea como novela o como historia revisionista para ver de esa época, muy, muy lindos, que los pueden ayudar a ustedes a comprender también lo que es este proceso de sistema educativo hasta el día de hoy, ¿no? ¿Sí? No sé si les interesa. Bueno, les decía entonces que esta institución, la escuela, digamos, debía organizar y asegurar la transmisión de conocimientos y saberes, ya que cada escuela era portadora de ese mandato social y establecía con la sociedad un contrato fundacional, que lo hace hasta el día de hoy. No es que firma un contrato con la sociedad, sino que es un contrato implícito, porque es un mandato social, donde la escuela tiene la responsabilidad de utilizar los recursos para lograr su cumplimiento. En este marco, la institución educativa, el aprendizaje, digamos, en esta institución adquiere una peculiar conformación debido a que justamente aquí se ponen en juego vínculos personales, sociales, debe cumplirse con los mandatos de las políticas educativas del momento, ¿sí? Y por supuesto, el aprendizaje va a ser diferente en una institución escolar que en cualquier otro tipo de institución. Acá hablamos de que el aprendizaje escolar es una construcción, ¿verdad? No es una acumulación pasiva de contenidos, ¿sí? El sujeto que aprende debe ser activo y no pasivo, o sea, que en esto de ser activo quiere decir que construye ese aprendizaje, debe establecer intercambios permanentes con el medio físico, social, cultural, a través de la selección, reelaboración de esa nueva información para que se produzca, digamos, como decía Ausubel, un aprendizaje significativo, ¿sí? Porque si no, un alumno no podrá aprender ni un contenido, ni una norma o un valor si no es capaz de atribuirle un significado, ¿sí? La actividad del alumno entonces debe ser generadora de estos nuevos conocimientos. Y cuando hablamos de actividad para que sea un alumno activo, nos referimos específicamente a esos procesos internos que desarrolla el sujeto cuando aprende, ¿sí? A la interrelación, a la asociación, a la memoria, todos son esquemas, todos los procesos que son necesarios para que se produzca el aprendizaje, ¿sí?
Susana Leligua dice que la participación activa del alumno es uno de los pilares básicos cuando hablamos del enfoque constructivista del aprendizaje, ¿sí? Otra característica de este aprendizaje escolar es que es un aprendizaje evaluado, ¿sí? Se evalúa lo que se aprende. Esto lo diferencia de cualquier otro aprendizaje porque puede realizarse esta evaluación durante todo el proceso de aprendizaje o al finalizar una etapa, ¿sí? Y por último, en las características, hay interacción, intercambio de opiniones con el otro. La comunicación es importantísimo y sobre todo cuando se comunican diferentes puntos de vista, cuando hay cooperación, argumentación de las propias ideas. En ese sentido va a adquirir mayores competencias sociales y cognitivas. La interacción con otro sujeto de la enseñanza que forma parte de ese vínculo que hace posible el acto educativo siempre debe estar mediatizado por el conocimiento, ¿sí? Ahora le voy a pedir a la profe Leonora si puede pasar un pequeño videíto para que prestemos atención y después hagamos un comentario sobre ese videíto. Bien, bueno, yo ahora voy a poner para compartir y me avisan si es que se ve bien, ¿sí? Ahí está. Ahí está, bien. Sí. Nuestro cuerpo suele ser objeto de preocupación. La publicidad, las revistas, la televisión, el cine, describen un ideal que nos hace sentir en falta. En la infancia y adolescencia, la vigilancia sobre nuestro cuerpo es mucho mayor. Nos enseñan a higienizar, a vestirnos, a controlar los Se escucha entrecortado, no sale la frase más importante. Es el principal Fíjate si te instrumento lo de este puedo cargar aprendizaje. de nuevo. Históricamente, ¿Cómo, profe? No le escuché, perdón. Que se escuche entrecortado y justo las palabras claves no han salido. Si se lo puede poner desde el principio a ver qué pasa. Sale cortado. O será mi internet. No sé las demás chicas si ven bien. ¿Escuchan bien? No, no se escucha bien, profe, a mí tampoco. Bueno. Probemos de nuevo. Estás con el micrófono silenciado, así que no te escuchamos lo que hablas. L.
Eli, si demora en cargarse, pasamos la foto si querés y les recomendamos que lo vean al video. Tu micrófono. Bueno. Ahí está. Bueno, no te anda el micrófono, ya hablo yo entonces. Pueden ver acá, chicos, una foto. Fíjense en la formación de esos alumnos, todos vestidos igual, todos con guardapolvo blanco, que uno de esos requisitos era singular dentro de la escuela normal, en principios del siglo XX, y que hoy en día también tenemos unos resabios con esto de que las políticas gubernamentales, en el afán de hacer iguales a todos, propusieron el tema del delantal en todos los establecimientos educativos, ¿sí? Pero fíjense ustedes, ahí me sale Eleonora, no. Fíjense que la idea de la igualdad estaba dada desde la disposición. Ahí se te escucha, Ele. Yo me escucho cuando vos. Sí. A ver, proba. ¿Ahora sí? No importa, ya termino yo. Les decía cómo la igualdad estaba dada desde la uniformidad de los alumnos y la homogeneización que se tenía que tener para pertenecer a la escuela. Y quienes no estaban dentro o respondían, digamos, dentro de ese tipo de aprendizaje, era excluido. No se tenían en cuenta las diferencias individuales, cada uno debía aprender de la misma manera, ¿sí? Respetar el cuerpo. Ahí algo que decía el video tenía que ver con que los cuerpos siempre han sido, hablando de los cuerpos particulares de cada sujeto, ¿no? El cuerpo físico siempre ha sido instruido y siempre ha sido cuidado, incluso desde la higiene, porque hasta te decían cómo había que ir presentable a la escuela y cómo la higiene era importante para el individuo. Hoy en día ya no podemos avasallar sobre el cuerpo de cada uno de los sujetos. Antes un docente podía escarbarte la cabeza para buscarte los piojos, te corrían de la escuela para que te vayas a sacar los piojos. Un montón de situaciones que eran vulnerar la subjetividad de cada uno de los estudiantes, ¿no? Aquí me hace acordar a una foto que tiene mi mamá, donde está en la escuela sentadita con los moños blancos. Muy linda esa foto, Eleonora, está preciosa. Incentivar y motivar mucho el tema del nacionalismo, de la patria, del trabajo. Ahí tenemos un autor muy conocido que hoy justamente en un examen se me vino a la cabeza, que es Bernstein, que hablaba sobre el código, ¿cómo se llamaba este código? Se me ha ido de la cabeza.
el código restringido y el código elaborado, ¿no? El código elaborado era la forma de comunicarse que tenían las personas de clase media alta que podían instruirse, porque así se decía, en niveles educativos medio y universitarios, ¿sí? Eran los profesionales, los de la clase alta, mientras que el código restringido era el preparar a los niños y a los jóvenes para la industrialización, digámosle así. El código restringido era propio de los trabajadores y se crean en esa época muchas escuelas técnicas justamente en virtud de un crecimiento industrial dentro de Argentina, ¿sí? ¿Qué más se lee? La educación física. Los cuerpos tenían que ver también con esta salud física. Se instruía no solo, digamos, a la mente, sino también al cuerpo. Y hasta el día de hoy tenemos todavía esos resabios de que la educación física tiene que ver con los cuerpos, ¿no? En educar al cuerpo, en flexibilizar al cuerpo, pero la mirada es diferente. La mirada en ese momento es de sometimiento, del cuerpo que puede, del cuerpo que debe. En cambio, hoy en día hay una mirada mucho más flexible respecto al respeto por la diversidad y las diferencias individuales desde el punto de vista físico, ¿no? ¿Qué otra fotito tenés, Ele? No tenés más. Bueno, listo. De este tipo de fotografías van a encontrar muchísima información en googleando para comprender cómo el proceso de aprendizaje en principios del siglo conductista, positivista, ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Y hoy en día estamos con una ley, la ley 26.206, donde tiene una mirada de aprendizaje muy diferente a la que era a principios de siglo. Y cómo el aprendizaje en las instituciones escolares va a depender también de las posibilidades o de las posiciones que tienen las políticas educativas frente al currículum, a lo social, a lo ideológico, ¿sí? Bueno, chicas, ¿alguna pregunta? Espero que les haya gustado la clase de hoy. Volver cuesta, pero hay que seguir. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les haya quedado ahí en el tintero? No. Bueno, entonces vamos a cerrar. Ah, bueno, perfecto. La profe Leonora dice que va a pasar por el grupo de WhatsApp el enlace del video para que lo vean. Para cerrar con el tema de hoy, que era el aprendizaje particularmente, de texto de Susana Leligua e Irene Scangarello, vamos a ver que en su texto, al finalizar el texto, nos habla de los diferentes tipos de aprendizaje que se pueden dar en la institución escolar o a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Como un aprendizaje humano. Y ahí nos habla de un aprendizaje asociativo, un aprendizaje memorístico, un aprendizaje reflexivo, un aprendizaje creador o creativo, un aprendizaje motor o motriz. Creo que no me olvido de otros aprendizajes. Y el aprendizaje conceptual. Para que vean que todos esos tipos de aprendizaje que los fuimos viendo a lo largo de las teorías son necesarios y se interrelacionan unos con otros a la hora de aprender. Listo, chicos, entonces nos vamos a estar viendo el lunes que viene, 16, es feriado, ¿sí? Un feriado puente por el 17 de agosto. Así que nos vamos a estar encontrando la semana que sigue, que es 16 y 7, 23 creo, 23 de agosto nos vamos a estar viendo, si Dios quiere. En la semana, la profe les va a pasar el enlace para que vean este videíto y en la semana también les voy a pasar una pequeña actividad para que realicen, para que investiguen más que nada para la clase del 23, ¿sí? Un abrazo, chicos, nos vemos, que anden bien, yo voy a parar la grabación.